Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches de nuevo. Nos encontramos para seguir dialogando sobre los milagros. El énfasis de la charlita pasada estaba en ver cómo el hecho de considerar el milagro nos lleva a considerarlo ya como milagro relatado, es decir, ¿qué le añade el relato al hecho del milagro? Y vimos que mucho, porque los que están observando el milagro o los que lo reciben son sujetos u objeto del milagro, han tenido un proceso en su conciencia. Eso que veíamos que está en el interior del ser humano, cómo sus sentidos, cómo sus esquemas simbólicos, cómo su consciente e inconsciente son afectados por el suceso y cómo ellos enriquecen al suceso en la medida en que su propio ser es afectado, nos está llevando a replantearnos una definición del milagro cuya esencia consiste en eso. El milagro bíblico no está tanto en lo maravilloso, en lo externo, como en los procesos de conciencia que ese suceso hace acontecer en la conciencia de aquellos que están en torno al acontecimiento. Entonces, miremos por ejemplo cuáles son los términos que usa tanto Antiguo como Nuevo Testamento para señalar al milagro. En la terminología del Antiguo Testamento encontramos palabras hebreas que yo se las voy a traducir. Llaman al milagro ot, que significa un signo positivo de la presencia de Dios, es decir, una maravilla divina. Lo llaman también mofet, que significa una maravilla siniestra. Dios también se puede manifestar milagrosamente en acontecimientos negativos, una tempestad, una inundación, un incendio, algo que ocurra y que en esa ocurrencia que es negativa se proteja a alguien. Ahí hay un milagro porque algo llamado a destruir resulta que no destruye a alguien. Entonces esa maravilla siniestra también mofet. Hay otro término que lo llaman pelé, que significa una maravilla trascendente, que está orientada a que el ser humano reconozca la majestad, la trascendencia y la santidad de Dios. Hay otro nombre para milagro, un cuarto, niplaot, que significa maravilla misteriosa, algo que se muestra extraordinario, difícil para entender, pero que me apabulla con el suceso exterior. También un quinto término, gedulá o gedulot, femenino, singular o plural. Gedulá o gedulot, que significa algo maravillosamente grande, maravilla pero por su grandeza, que apabulla. Otro que significa, un sexto término, geburot, que significa maravillas poderosas, geber, poder, algo que significa una acción que manifiesta el poder de Dios. Otro séptimo término, maasé, que significa obras de maravilla, pero aplicadas a las victorias que el pueblo obtiene en su historia, que son siempre consideradas como milagrosas. Entonces, maasé, maravilla victoriosa. Y una última, moreot, que significa maravillas llamativas de grandes apariencias. Entonces vean, el milagro en el Antiguo Testamento está muy definido por lo maravilloso, como para que veamos cómo el Nuevo Testamento en ese sentido va a corregir las definiciones del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento los términos que se usan son, fíjense cómo empieza a cambiar. Un milagro se llama muchas veces, unas 37 veces lo llaman los sinópticos, dinamis, que significa fuerza, energía, porque se empieza a ver el milagro como fruto de un poder, de una fuerza, de una energía que tiene el taumaturgo. Y ya ese mismo hecho empieza a explicarnos como la causa de un suceso. Y así es el poder de un taumaturgo,
Entonces quiere decir que Dios se sirvió de alguien, ya no es Él directamente, sino a través de alguien. Ya se empieza uno como a sentirse frente al milagro con una concepción hasta más moderna. Ya no es Dios directamente, es Dios a través de alguien que tiene una dinamis que va a soltar, a aflojar para que beneficie a otro en su salud o en cualquier otra cosa comunitaria de beneficio para todos. Otras veces se llama el milagro, unas 27 veces, semeion, que significa signo, que invita a ver detrás de lo que asusta, de lo que maravilla, de lo que impresiona, ver qué significado tiene ese suceso exterior. Entonces ya me va a meter en la interioridad del milagro, en aquello que el milagro o el suceso exterior hace en la conciencia. Entonces el semeion me invita a descubrir los procesos de conciencia que están en el suceso exterior. Otras veces la misma Biblia habla ya de prodigios de la naturaleza extraordinaria y le pone el nombre de térata, y otras veces, en cuanto es una obra de poder que realiza alguien en nombre de Dios, lo llaman ergon, que sería un cuarto término, y un quinto término que significa saumazo, que significa extrañarse por el efecto de algo que sucede, sin indicar si es positivo o negativo. Esa positividad o negatividad se saca de acuerdo al estudio que uno haga del relato. Entonces la pregunta sería, ¿cómo deberíamos empezar a definir los relatos de milagro? Lo definiríamos así. Un relato de milagro debe tener los siguientes elementos. En primer lugar, es la narración de un hecho profundo de liberación que acontece en el ser humano. Narración de un hecho profundo de liberación que acontece en el ser humano, y ese acontecimiento liberador se le atribuye, como punto segundo, a Dios. Entonces Dios queda como autor de ese hecho de liberación. Pero en tercer lugar, ese hecho de liberación del cual es autor Dios se expresa a través de algún fenómeno extraño que no sucede ordinariamente, que impresiona a aquel o aquellos que lo palpan. Entonces siempre hay algo extraño que rompe como el orden de la naturaleza hasta ese momento conocido. Y por lo mismo, la narración que trata de expresar estos contenidos liberadores del suceso siempre están orientados a sacar los contenidos simbólicos del mismo. Un milagro es prácticamente un acontecimiento simbólico. En su momento explicaremos por qué. Y sencillamente es porque desde la exterioridad que uno palpa, hay una interioridad que se revela. La exterioridad del acontecimiento, el que Jesús imponga las manos en los oídos o en los ojos de un ciego, de un sordo, me hace pensar que también a mí me está curando de alguna ceguera o de alguna mudez o de alguna sordera espiritual, psicológica que yo tengo en mi vida. Entonces, como consecuencia de esta definición, tendríamos que lo menos valioso en el milagro van a ser los sucesos externos, lo maravilloso. Lo que menos vale en el milagro, según el Nuevo Testamento, es lo maravilloso. Tanto que vamos a encontrar milagros que no son nada maravillosos y son contados como si fueran uno de los grandes milagros de Jesús. Por ejemplo, el de la curación de la suegra de Pedro. Cuando Jesús va a curar a la suegra de Pedro, recuerden que la cura de unas fiebres. Dice, la mujer estaba enferma con fiebres. Tener fiebres y curar a alguien de fiebre no necesita ningún milagro. Todos sabemos que una pastillita, que una agüita con verduras, con alguna planta, que un paño fresco,
que unos toques en la cabeza, es decir, que puede ser curada con cualquier cosa ordinaria sin que el curar de una fiebre sea un milagro. Las mamás todos los días curan a sus niños, a sus hijos, a sus maridos de alguna fiebre, algún dolor de cabeza, y no lo consideramos milagro, sencillamente porque es algo ordinario. Y sin embargo, en la Biblia, este suceso de la curación de la suegra de Pedro, de una fiebrecita, se convierte en un milagro inmenso, el segundo milagro narrado por Marcos como novedad de la aparición de Jesús en el horizonte de Palestina. ¿Por qué? Porque ese milagro de curar a una mujer con fiebres que estaba tendida en la cama sucede a través de un Jesús que viene, que ingresa, que se sale de la sinagoga, que prefiere salirse de ese recinto que enferma a la mujer para irse a un recinto de la casa, de lo doméstico, donde están ellos y ellas, donde se pueden tomar un vino, un té en comunidad, donde todos le hablan a Jesús de la enferma, donde se atiende a la débil, donde Jesús no tiene inconveniente en quebrantar la ley que le prohibía tocar a una mujer con fiebres, y él tocarla, agarrarla de la mano, levantarla y ponerla en servicio de la comunidad. Y todo el mundo se da cuenta de que se ha realizado un milagro en todos ellos, porque a partir de ahí la comunidad cristiana empieza a valorar más el servicio de la mujer y a decir, esa mujer que fue curada de una fiebre, resulta que Jesús le dio la característica de diaconisa. Ella diaconizaba, servía en la comunidad. ¿Eso qué significa? Que en la conciencia de la comunidad ya entra, ya atestiguado por Jesús a través de este suceso, que la mujer está en el corazón del reino porque ejerce el servicio de ser una servidora más de la comunidad, ser una diaconisa más. Ese derecho que recibe la mujer en este milagro es casi como si fuera una ordenación, porque acontece Dios en ese símbolo. ¿Por qué? Porque se transforma la conciencia de los cristianos en orden a la mujer. Ya la mujer va a ser considerada en el centro del cristianismo como plenamente perteneciente al reino, porque es una servidora del mismo. Entonces, ven cómo no se necesita un hecho maravilloso exterior, sino atender a los procesos de conciencia que los hechos no maravillosos, o por maravillosos que sean, están orientados a descubrir, a relatarnos. Por eso, aquí terminaría de nuevo, para que nos quede bien clara esta definición de milagro, que no atiende ya a lo exterior, a lo maravilloso, sino a los contenidos internos de aquellas acciones que Jesús haga en el hombre o en la comunidad cristiana. De nuevo, para desearles muy buenos días o tardes o noches a nuestros estudiantes de la FUCLA que están interesados en profundizar los milagros de Jesús en los evangelios sinópticos.